Hermanos, muy bendecido Shabbat. Espero estén teniendo un hermoso día. Y bien, hoy voy a compartirles un poco acerca del estudio de esta parashá, la parashá Vayikra. Estamos empezando Levítico, Vayikra y Llamó. Entonces vamos a estudiar, vamos a leer un poco sobre Levítico desde el capítulo 1 hasta hasta el capítulo 6 versículo 7. Bien, entonces vamos a empezar a leer la primero cada capítulo y de ahí vamos a ir comentando un poco, les voy a ir compartiendo un poco de lo que pude entender de esta parasha. ¿Sí? Bien, hermanos, entonces nos vamos a dirigir a Levítico capítulo 1. Voy a empezar a leer y de ahí voy comentando un poco sobre este capítulo. Amén. Vamos a empezar. Levítico 1. Llamó Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de vosotros ofreciere ofrenda a Yahvé, de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera el holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de... Uy, y ahora sí, disculpen. Eh, si su ofrenda fuera el holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahvé, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán sangre y la rociarán alrededor sobre el altar en el cual está la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Yahvé. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de sus intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote ofrecerá todo, y hará arder sobre el altar holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Yahvé. Si la ofrenda para Yahvé fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña estará el fuego, holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Yahvé. Bien, eh, vamos entonces a empezar a poder desglosar un poco sobre esta, sobre este capítulo. Vamos a empezar con que el versículo 2 dice, ¿no? La palabra, ahí vemos la palabra ofrenda, ¿no? La palabra ofrenda viene del Strong 7133, que es Corban, ¿no? Viene de la raíz 7126, que es Karab, que significa acercar, abordar. Lo que nos quiere decir que la ofrenda básicamente es una intención de acercamiento al Padre, ¿no? Lo que pretenden las ofrendas que vamos a estar viendo en este capítulo y en los demás capítulos de esta para allá son un intento de acercamiento hacia el Padre. Queremos acercarnos al Padre por diferentes motivos, pero el sentido es el mismo, ¿no? Queremos estar más cerca del Padre. Entonces, la primera ofrenda que vemos, que es en este capítulo, es la ofrenda de ascensión. En algunas traducciones está así, u holocausto, que bueno, está en esa traducción aquí. Esta, esta palabra viene del Strong 5930, que es Olá, que significa ascender, ¿no? Y eso es esa es la intención de este sacrificio, ¿no? Nos muestra que este sacrificio
va hacia el cielo y eleva al que lo sacrifica. Este sacrificio se hace completamente de toda de todo el cuerpo del animal, eh, y este es el olor grato que tiene para el Padre, ¿no? Este sacrificio de ascensión. La misma persona también, que leyendo el capítulo podemos ver que la misma persona que quiere realizar la ofrenda de la ascensión es la que debe llevar a la puerta del tabernáculo, eh, esta misma ofrenda, ¿no? El animal a sacrificarse. Y tiene que sacrificarse en la puerta del tabernáculo. Ahora, de la misma forma, podemos hacer un paralelismo con Yeshua, ¿no? Que fue sacrificado en la puerta, tal como lo dice Hebreos 13, del 11 al 12, dice, ¿no? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre se elevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, de la misma forma. El versículo 4 nos muestra también la imposición de manos, ¿no? Y este es un acto que en muchos pasajes de la Biblia está presente, de la Torá también. Por ejemplo, Jacob con sus hijos, ¿no? Con Efraín y Manasés, o Moshe con Josué, ¿no? Y en este caso es la unión entre la persona para poder transmitir, mediante la imposición de manos, el pecado al animal, ¿no? Y que éste tenga que morir por el pecado transferido del pecador hacia este animal, y pueda morir, ¿no? Eh, Ahora bien, este sacrificio tiene sus procedimientos, ¿no? No es sacrificar por sacrificar. Eh, Adonai nos da unas instrucciones de cómo es que se sacrifica el animal. No es exactamente matarlo por matar, porque el padre no quiere eso, sino entender de que hay un procedimiento para el acercamiento al padre, ¿no? Eh, el corazón de la persona que lleva el animal tiene que estar predispuesto al sacrificio que lleva esto, y entregárselo al padre, ¿no? No es exactamente llevar un animal para poder matarlo. O sea, al final todas las cosas, todos los animales son del padre. Entonces él no tiene la intención de querer matarlos, sino de que el misma persona que lleva la ofrenda, que lleva este olá, que entienda qué es lo que quiere hacer con la ofrenda. Bien, vamos a seguir. Y bueno, una de las características de la ofrenda, es que se tenía que ofrendarse un macho sin defecto, ¿no? En el caso del vacuno y el rebaño, vemos que eran tres, que era vacuno, rebaño y ave. Es que bueno, en el caso de vacuno y el rebaño eran machos sin defectos, ¿no? De la misma forma, Yeshua fue una ofrenda sin defecto alguno también, como lo dice Primera de Pedro 1 del 18 al 19, que dice, ¿no? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no sean corruptibles como oro y no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿no? Era un cordero perfecto, sin defecto alguno. Y un punto muy importante también de este capítulo es que nos menciona tres tipos de clases de olá, ¿no? Cuando es con vacuno, cuando es con rebaño, o de ovejas, digamos así, o cabras, y cuando es con ave, ¿no? Y esto nos muestra que no importa el nivel socioeconómico que tengamos, no importa el estado que tengamos, siempre, el Padre nos va a dar la oportunidad de poder ofrendar, ¿no? De presentar esta olá. Ahora bien, esto también, independientemente al estatus económico, también, el Padre mira nuestras posibilidades a la hora de ofrendar, ¿no? Tal como pasó con la viuda en Lucas, ¿no? Que dice, del 1 al 4, dice, levantando los ojos, vio que los ricos echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que escuchaba allí dos blancas, ¿no? Y dijo, que echaba allí dos blancas. Y bueno, dijo Yahvé, ¿no? O bueno, dijo Yeshua, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobraba, mas esta en su pobreza dio todo el sustento que tenía. El corazón, la predisposición a dar la ofrenda, a darlo es muy importante para el Padre. Ciertamente nosotros ya tenemos aquí una división,
de vacuno, rebaño y ave, pero es importante también saber qué tan dispuestos nosotros estamos a dar las cosas, ¿no? Qué tanto de corazón queremos dar y tratar de dar todo lo que podamos, ¿no? Como fue la viuda, y lo menciona Yeshua, ¿no? Eh, Vamos a pasar con el capítulo 2. Vamos a pasar con el capítulo 2 y igualito vamos a leer y voy a ir comentando. Bien, dice, Levítico capítulo 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahvé, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y le traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de flor de harina y de aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahvé, y lo que resta de ofrenda será de Aarón y de sus hijos, cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahvé. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y las echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Yahvé ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Yahvé. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahvé. Ninguna ofrenda que ofreceres a Yahvé será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahvé. Como ofrenda de primicias le ofreceréis a Yahvé, mas no subirán sobre el altar olor grato, y sazonarás con sal toda ofrenda de que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Yahvé ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y de mano desmenuzado ofrecerás con ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda, y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Yahvé. Amén. Bien, entonces aquí tenemos otro tipo de ofrenda que es la minja, que en traducción es una ofrenda voluntaria, ¿no? Una donación, que bueno, está en el Strong 4503 minja. Esta ofrenda es una ofrenda hecha por flor de harina, aceite, incienso, ¿no? Y además esta era hecha por la persona que quería ofrendarla, es decir, eh, esto se preparaba antes de ser llevado a los sacerdotes, y los sacerdotes usaban un pedazo como memorial para hacerlo arder en el altar, ¿no? Y el resto quedaba para Aarón y sus hijos. Había cuatro tipos, ¿no? Que lo hemos leído. La que era de flor de harina con aceite e incienso, la de flor de harina sin levadura, con aceite y hojaldres sin levadura untadas en aceite, todo esto horneado. La flor de harina sin levadura amasada con aceite, se empieza así con aceite, todo preparado en sartén. Y flor de harina también era ahí amasado con aceite en cazuela, ¿no? Algo muy importante, creo, de este capítulo es el tema de la sal, ¿no? Las ofrendas, y lo menciona mucho, que toda ofrenda debe estar con sal. La ofrenda en general, todas deben de tener sal. La sal la hemos visto en muchos pasajes de la Torá y en la Biblia en general, que implica pacto, ¿no? Vamos a leer Números 18, versículo 19. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Yahvé, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Yahvé para ti y para tu descendencia contigo.
Y tenemos también Segunda de Crónicas 13, versículo 15. Vamos a leer Segunda de Crónicas 13, versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Yahvé, Elohim de Israel, dio el reino de David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Entonces, la sal implicaba pacto también. Además que propiamente, hablando de la sal en sí, tiene propiedades para conservar las cosas, ¿no? Justamente este significado es el que se le da a Mateo 5:13, que nos dice, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más nada sino para ser echada y hollada por los hombres. Nosotros somos esa reserva para mantener el legado o la fe en Yeshua, ¿no? Para mantener la Torá. Nosotros somos esa sal que conserva eso, ¿no? Y es llamado justamente nosotros llamados a ser sal de la tierra, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a leer el capítulo 3. Eh, Vamos ahora a leer Levítico 3 y de la misma forma de ahí voy comentando. Dice, si su ofrenda, Levítico 3, si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Yahvé. Pondrá sus manos sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Yahvé, la grosura que cubre los intestinos y la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Yahvé. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Yahvé, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero para su ofrenda, lo ofrecerá delante de Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Yahvé la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los dos riñones y la grosura que están sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y los dos riñones quitará la grosura sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder sobre el altar viandas de ofrenda encendida para Yahvé. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Yahvé, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Yahvé. Toda la grosura es de Yahvé. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, porque ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Bien, entonces, la palabra paz, vamos ahora sí a hablar del capítulo. La palabra paz en este capítulo viene del Strong 8002 Shelem y su raíz es 7999, que es amistad, reciprocar, ¿no? Esta es más o menos la intención de esta ofrenda, ¿no? Estar en un ambiente de amistad recíproco, de paz. Este sacrificio contempla la inclusión de no solo sacrificios de machos, sino también de hembras, ¿no? A diferencia de la olá o la ofrenda de ascensión. Además, como se puede leer durante de este capítulo, la ofrenda encendida, la que se quema, digamos así, eran las grosuras, los riñones, las colas,
espinazos, intestinos, ¿no? Por tanto, había una parte que se quedaba para, digamos, poder ser ingerido, ¿no? La carne, como por ejemplo la olá, no se quemaba. Entonces, justamente este tendría que haber sido lo que tendría que haber sido comido en algún lugar, ¿no? No especifica dónde, pero la intención de la olá, del shalam, o del shelem, mejor dicho, que significaba generar un ambiente de amistad, reciprocidad, de paz, era probablemente permitir que esto fuese comido en presencia de familia, amigos, del padre, ¿no? Esta es la intención de la ofrenda de paz, ¿no? Del Shelem. Eh, este es del capítulo 3. Ahora vamos a leer el capítulo 4, ¿no? Que ya es la ofrenda por el pecado. Vamos a leer el capítulo 4 y de ahí lo comentamos. Bien, dice, habló Yahvé a Moshe, en Levítico 4, habló Yahvé a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Yahvé sobre cosas que no se han de hacer, hiciera alguna cosa de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahvé por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión de Yahvé, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Yahvé. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Yahvé, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Yahvé, y echará del resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos, la que está sobre las entrañas, los riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado de la manera que se quita del buey el sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro, toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento en un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el hierro estuviera oculto a ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahvé en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Yahvé, y en presencia de Yahvé degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, mojará el sacerdote su dedo de la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Yahvé hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Yahvé en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura, y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es para la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere hierro alguno contra alguno de todos los mandamientos de Yahvé, su Elohim, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Delante de Yahvé es expiación, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y la quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro,
hiciere algo contra alguno de los mandamientos que Yahvé en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que reconociere su pecado que cometió, traerá su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote hará arder sobre el altar en olor grato a Yahvé, así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda, por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y degollará por expiación el lugar que se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará la sangre de expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y la derramará dentro de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como se fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Yahvé, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Amén. Bien, entonces en este capítulo tenemos lo que es la ofrenda del pecado, ¿no? Hatat. Eh, Nuevamente seguimos siendo una ofrenda, es decir, un corbán que ya sabemos que tiene la intención de acercarnos al Padre, ¿no? Y recordando esto también sabemos que Yeshua se hizo ofrenda, ¿no? Se hizo hatat como ofrenda por pecado, como lo dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, por nosotros se hizo ofrenda por pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Esta ofrenda además, Yeshua, fue un olor grato, ¿no? Fue de olor grato. Esto lo tenemos en Efesios 5 del versículo 1 al versículo 2. Vamos a verlo. Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andad en amor como también Elohim o Yeshua nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Ahora, esta ofrenda eh, de pecado era una ofrenda que se daba exclusivamente por la situación en la cual uno pecaba, pero pecaba, digamos, sin intención, ¿no? Es decir, por ignorancia, no siendo conscientes de que estamos pecando. Lo que implica esto que al nosotros pecar por ignorancia, por no conocimiento, no nos exime de responsabilidad eh, al pecar, ¿no? Esto también lo tenemos en 1 Timoteo. Vamos a leer. Primera de Timoteo. El capítulo 1. 1 Timoteo 1 al 13 dice, ¿no? Habiendo que yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, por incredulidad. Es decir, por nosotros fuimos, o mejor dicho, acá lo que menciona es que justamente uno entra en pecado a pesar de que sea algo por ignorancia, ¿no? Tienes una carga, a pesar de que sea el pecado por desconocimiento. Entonces, algo que sí habría que concluir de esto, y justamente lo dice en Números 15 del 27 al 31, es que el pecado intencionado no es perdonado, ¿no? Es decir, si revisamos Números 15, el versículo 27, si una persona pecare por hierro, o sea, por intención, ofrecerá una cabra 1 año de expiación, el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro, cuando pecare por hierro delante de Yahvé, la reconciliará y será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, de una misma ley tendréis que, para el que hiciere algo por hierro, más la persona que hiciere algo con soberbia, así de natural como extranjero, ultraja a Yahvé, esa persona será cortada de en medio del pueblo, ¿no?
versículo 30 es lo que aclara. Por tanto, por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahvé y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Bien, y justamente esta ofrenda este capítulo que nos habla de la ofrenda por pecado, justo aparece la palabra ungido, ¿no? Eh, Ahí vemos en el versículo 5 el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro, ¿no? Y da la casualidad que justamente que Yeshua fue esta ofrenda de pecado, eh, y sabemos que Mashiach hace referencia a Yeshua también, pues. Ungido viene desde el Strong 4899, que es Mashiach, y Mashiach hace referencia a Yeshua, el ungido. Bien, vamos a seguir con con el capítulo 5. Voy a leer el 5 y el 6 también, porque el 6 es muy cortito, entonces para leerlo ya todo de completo la última parte. Bien, entonces vamos a leer Levítico 5 y la parte del 6 que es del 1 al 7. Levítico 5. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o el cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien no lo supiere, o bien no lo supiere, será inmundo y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no le echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Yahvé por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá Yahvé una en expiación por su pecado que cometió, dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará su cuello de la cabeza, mas no lo separará por completo, y rocerá la sangre de la expiación para la pared del altar. Y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar en esa expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para memoria de él, y la hará arder del altar sobre ofrendas encendidas a Yahvé. Es expiación. Y para el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como ofrenda de vianda. Habló más Yahvé a Moshe diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Yahvé, traerá por culpa a Yahvé un carnero sin defecto de los rebaños. Ya, estaba en el versículo 14. Entonces vamos a seguir. Levítico 5, versículo 14. Habló más Yahvé a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas a Yahvé, traerá por su culpa a Yahvé un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación de siclos de plata del siglo del santuario en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por su pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahvé no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños,
y el sacerdote le hará expiación por yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Yahvé. Vamos a leer la última parte de Levítico 6, que es del versículo 1 al 7. Dice, habló Levítico 6, habló Yahvé a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahvé, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurar en falso, en alguna de todas aquellas personas en que suele pecar, cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. Todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello una quinta parte en el día de su expiación. Y para la expiación por su culpa traerá a Yahvé un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo hará y lo dará al sacerdote para expiación. El sacerdote hará expiación por él delante de Yahvé y lo obtendrá y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Amén. Bien, entonces teníamos esta última parte de lo que es esta parashá, versículos, el capítulo 5 y parte del capítulo 6. En el capítulo 5 nos mencionan puntos, ¿no? La primera parte del capítulo nos menciona que esta ofrenda que mencionan en el capítulo 5, eh, que es, digamos, una ofrenda por un pecado, digamos así, se era bajo cuatro circunstancias en específico. Cuando los testigos no denunciaren por actos que vieron, por personas que tocaren cosas inmundas, ya sabemos que nuevamente que esto es sin intención, ¿no? Eh, sea cadáver de bestias, animales o reptiles, como digo, ¿no? Esto último a pesar que no lo supiere, ¿no? Que como hemos visto, el pecar por ignorancia no nos exime de una carga por el pecado. Inmundicia de cadáver, o sea, cadáver de hombre, hace referencia a eso, y jurar a la ligera, ¿no? Para hacer el bien o el mal a sí mismo. Eh, Estas acciones se llevan a cabo sin estar conscientes de, ¿no? Es decir, por ignorancia. Pero como ya sabemos, esto no nos exime de culpabilidad. Un paso importante que acá nos menciona es que, por ejemplo, en el versículo 4, ¿no? Dice, cosa que el hombre dice, si alguno jurare a la ligera con sus labios con sus labios hacer mal o bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, después que lo entiende, es decir, cuando dice después que lo entiende, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Y esto es muy importante porque un paso para poder tener el perdón es reconocerlo, ¿no? Identificar que hemos hecho una falta y poder nosotros eh, ser perdonados, hacer lo que es la ofrenda de expiación para poder ser perdonados. Pero es importante reconocer o entender la falta que hemos hecho. Eh, en esos casos corresponde, porque como hemos hecho un pecado, hacer la ofrenda de expiación, ¿no? Que hemos hablado en el capítulo anterior. La misma forma que en el capítulo anterior se hacía lo que era la imposición de manos, donde se juntaban para transferir el pecado, se confesaba el pecado y se quemaban los intestinos, ¿no? Y de la misma forma que, por ejemplo, en la ofrenda de Olá, este sacrificio o estos, esta ofrenda de expiación era para toda situación económica, es decir, había cordero, tórtola y flor de harina. Entonces, para toda persona que quiera realizar esta ofrenda por haber cometido estos pecados. Y esta última parte en el versículo 14 cuando dice, ¿no? Habló más Yahvé a Moshe diciendo, cuando alguna persona cometiere falta o pecare por hierro en las cosas santas a Yahvé,
Traerá por su culpa un carnero sin defecto para los rebaños, conforme a la estimación de los ciclos de plata de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará el sacerdote, ¿no? Y el sacerdote hará expiación, porque es pecado, sigue siendo pecado, por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Pero aquí entra también el, lo que es la figura de la restitución, o es decir, de restituir lo que se ha sido, eh, digamos, profanado. En Levítico 6, ahorita lo vamos a volver a leer un poquito, ahí estaba también la restitución, pero el pago de la quinta parte también es introducido, ¿no? Entonces, esta ofrenda era para cuando alguien pecare contra las cosas santas, tales como mal usar algún objeto sagrado del Padre, robar o calumniar al prójimo, que ya vamos a verlo en el siguiente en el siguiente capítulo, lo que hemos leído también. Y esta ofrenda considera la figura, como menciono, de la restitución y el pago de la quinta parte, ¿no? Y además que, como ya hemos mencionado, sigue siendo un pecado y se hace ofrenda de expiación, que ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Algo que quiero resaltar del capítulo 6, que me parece muy importante, es esta primera parte. La verdad que hace unos minutos cuando lo volví a leer no había puesto a interiorizar, pero me parece muy interesante, por eso no le he puesto, la verdad que no he puesto nada en la PPT sobre el capítulo 6 porque pensaba tocarlo un poquito, o sea, muy rápido, pero cuando leí que no lo había quizá analizado bien, ¿qué dice, no? Vamos a ver el versículo 3 dice, o habiendo hallado lo perdido después que lo negare y jurare en falso, o de alguna, o en alguna de todas aquellas cosas. Vamos a leerlo desde el inicio. Dice, habló Yahvé a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahvé. Nosotros estamos prevaricando contra Yahvé, estamos haciendo el mal contra el Padre. Y negare a su prójimo, en lo encomendado dejado en mano, es decir, o bien robare o calumniare. Robar o negar lo encomendado. Es básicamente robar. Tenemos ahí una cosa. Calumniar contra el prójimo, hablar mal del prójimo. Habiendo hallado lo perdido de alguien y negarlo, es decir, encontrando algo que no es nuestro y lo negáramos a la persona de lo que es. Jurar en falso. Y dice ahí, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Es decir, estos cuatro puntos, robar, eh, calumniar, o sea, hablar cosas falsas del prójimo. eh, y ahí dice, ¿no? De esconder cosas que no son nuestras, digamos así, o sea, encontrar algo que no es nuestro y esconderlo del que lo es. Y jurar en falso. Esas cuatro cosas acá mencionan y de ahí lo dicen en el versículo 7, son cosas que suelen hacer cosas que solemos pecar las personas. Es algo que el Padre sabe que nosotros estamos muy propensos a. Entonces creo yo, hermanos, que este punto es muy importante para poder identificar y poder saber que estos cuatro puntos ya Yahvé te dice de por sí, eh, tú vas a tener mucho a poder cometer faltas en estos puntos, en robar, en ocultar cosas, en calumniar al hermano, o sea, en hablar falsedades del hermano y en, eh, en alguna de todas ellas cosas, encomendado, robar, calumniar y jurar en falso. Creo que este es un punto muy importante porque quizá yo le estaba dando un enfoque más a qué es lo que tenía que hacerse ante estas situaciones, pero estar consciente de que esto es un punto que el Padre mismo dice que esto suelen ser cosas en que suele pecar el hombre, es muy importante para poder saber identificar y tratar de siempre tener en mente de tratar de no hacerlo, ¿no? Porque si ya el Padre nos dice, eso es algo muy clásico que tienen las personas, fallar en esto. Entonces creo, hermanos, que aquí hay un punto muy importante para saber bien y tenerlo siempre en cuenta que estos cuatro puntos, robar, calumniar,
jurar en falso, esconder cosas de los hermanos, eh, es muy importante siempre tenerlo en mente, ¿no? Bueno, de ahí dice, ¿no? Entonces, habiendo pecado ofendido y ofendido, restituirá aquello que robó. Viene la figura de la restitución que habíamos hablado en el capítulo 5 o el daño de la calumnia, porque también, claro, cuando es una calumnia, no exactamente corresponde una restitución material, corresponde una restitución, digamos, de calumnia. Si uno habla mal frente, no sé, a dos personas de otra persona, la restitución entendería yo que viene a ser el rectificarse frente a las personas que fueron calumniadas, ¿no? O de las que se habló la calumnia. Eh, Dice, no ofendido se restituirá aquello por robo o el daño de la calumnia, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló, o todo aquello que sobre lo que se hubiera jurado falsamente lo restituirá por completo a aquel a quien pertenece y añadirá a ello una quinta parte, ¿no? La quinta parte en el día de su expiación. Nuevamente tenemos la figura de expiación porque nuevamente esto es un pecado. Y para expiación de su culpa traerá Yahvé un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahvé, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender, ¿no? Justamente, nuevamente nos repite, estos son puntos que muchas veces a los hombres nos pasan. Entonces, hermanos, ese era un punto que quería aclarar o quería detallar del versículo, del capítulo 6 que me pareció realmente no lo había analizado mucho, pero poquito antes de empezar la reunión tomé en cuenta eso. Y bueno, hermanos, esta ha sido toda mi explicación de la para allá. Espero les haya servido. Y nada, hermanos, muchas gracias por permitirme compartirles de la palabra.